Damos gracias al Señor en esta mañana porque a Él le ha placido que nosotros estemos aquí reunidos en su poderoso nombre. Pueden sentarse. Que nosotros estemos reunidos aquí en su poderoso nombre para adorar, bendecir y glorificar su nombre y exaltarlo, hermano, por medio de la alabanza y por medio de contar las grandes maravillas que el Señor hace continuamente entre nosotros, sea que nosotros la veamos o sea que nosotros no la veamos. Desde aquí, desde la iglesia cristiana, los de Berea, nos unimos en amor a la familia Ciprián, de nuestra hermana Orquídea y nuestro hermano Melquisedec, entendiendo y sabiendo esa fatídica noticia en esta mañana de que nuestro hermano Melquisedec partió con el Señor. Sé que la situación es dolorosa, es triste y que el dolor es imposible uno explicarlo, pero les decimos desde aquí que hay una iglesia, hay una comunidad de hermanos que seguirá orando por ustedes para que el Señor les fortalezca. Sentimos mucho la pérdida de este ministro del Señor, persona que desde su juventud, desde que entregó su vida al Señor, fue una persona entregada al servicio del Señor y a la obra del Señor. También ha sido una persona que en cuanto al testimonio de su casa, la educación y formación de sus hijos, creo que ha entrado dentro de los marcos de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Ha sabido instruir a sus hijos y ha sabido mantener su hogar en el margen de la santidad y el servicio al Señor. Así que, hermanos, lamentamos en el nombre del Señor la partida de nuestro querido hermano. Sé que donde él está, hermano, está mejor que estando aquí con nosotros, aunque nosotros tenemos una afectividad y aspecto, hermano, familiar, carnal, que nosotros quisiéramos estarlo ahí, pero el Señor, hermano, conoce todo lo designios. El Señor es soberano en su voluntad y tanto su voluntad permisiva como en su voluntad soberana. Así que a la familia Ciprián y a nuestro hermano Melquisedec, la familia también, le decimos que reciban el apoyo de nuestras oraciones en el nombre poderoso del Señor. Ya nos estaremos poniendo en contacto con ellos para saber en qué, como iglesia, podemos ayudarlos. Bien, hermanos, como hemos venido tratando durante ya varias semanas sobre el tema y hablando sobre el tema, un encuentro provechoso, basado concretamente en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y allí hemos venido tocando varios puntos importantes que tienen que ver con lo que es el desarrollo de la iglesia y lo que tienen que ver con las señales prometidas del Señor a sus apóstoles. Hoy vamos a hablar sobre el apostolado, un tema bastante usual el día de hoy, porque parece ser que ya nadie quiere ser pastor y pocos quieren ser evangelistas y casi ninguno quiere ser maestro, porque estos dones parece ser y estos ministerios parecen ser, hermano, que son menos importantes en cuanto a la función que tienen que desarrollar en la iglesia. O podríamos decir, hermano, que hay una exageración y una exageración extrema en cuanto al postulado de lo que tiene que ver con el apostolado y el postulado con lo que tiene que ver con los aspectos de la profecía.
Hoy tenemos, hermano, una enfermedad, por así decirlo, una epidemia de apóstoles y una epidemia de profetas. Y lo que quieren ir al ministerio, hermano, si van al ministerio para ser pastores o para hacer crecer una congregación, con el tiempo quieren, hermano, postularse también como apóstoles. Vamos a intentar, hermano, aclarar el concepto de lo que es el apostolado, tanto en la definición del griego, de lo que quiere decir la palabra, hermano, y de dónde viene y lo que es, y lo que tiene que ver, hermano, con ese gran ministerio fundante que el Señor Jesús instituyó. Para eso, hermano, vamos primero a definir, estamos hablando bajo el tema un encuentro provechoso, y vamos a definir la palabra apóstol para que nosotros vayamos relacionándonos con esto. El apostolado o la palabra apóstol es una transcripción de la voz griega apóstolos, que se deriva a su vez de la palabra apostello, que literalmente significa enviar, despachar, y podríamos, hermano, dividir esta palabra en dos frases, que es apo, que es igual a poner aparte o echar o poner fuera. Y tello sería yo envío o yo pongo. Entonces aquí tenemos, hermano, varias palabras con ese significado de lo que es el apostolado, su origen y lo que significa. Cuando usted va a 1 Corintios, capítulo 12, verso 28, usted se da cuenta que lo primero que el Señor instituyó en la iglesia, oiga bien, lo primero que el Señor instituyó en la iglesia, y usted puede decir, hermano, es que el concepto de iglesia no lo conocemos hasta que se da ese gran evento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde aquellos 120 están reunidos y se abre una apertura a aquellos incrédulos a lo cual les es anunciado el evangelio. Cuando usted va al evangelio de Mateo, usted vea, hermano, que los conceptos de iglesia Jesús empieza a introducirlo cuando Jesús lo lleva allí a Filipo, hermano, un centro de idolatría, y le hace esta pregunta a sus discípulos, hermano, y le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y nosotros conocemos el hecho bíblico donde unos comienzan a responder y le dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres Elías. Sin embargo, ahora Jesús no está tan interesado, hermano, en saber cuál es la posición o el criterio que tiene la gente con respecto a él. Y ahora dirige su pregunta a sus discípulos, le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, le da la respuesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aparece, hermano, por primera vez el término iglesia en el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, como algunos le quieren llamar o le llaman. Sobre esa declaración, sobre esa inspiración que el Espíritu Santo te ha dado, sobre esa inspiración, yo voy a fundar mi iglesia. Aparece la primera vez la palabra iglesia. Voy a fundar mi iglesia y las puertas del Hades no se van a tragar la iglesia. El diablo no va a destruir la iglesia. El pecado no va a destruir la iglesia.
las fuerzas contrarias a Dios no van a absorber la iglesia. Y sobre esa declaración, hermano, Jesús funda su iglesia. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, el apóstol Pablo nos dice que lo primero que el Señor instituyó en su iglesia fueron: a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, y lo tercero, maestro. Usted puede pensar, hermano, que hay una contradicción en cuanto al orden cuando usted habla o lee el libro de Efesios en el capítulo 4, verso 12, que habla de los apóstoles, habla de los profetas, habla de los pastores, habla de los evangelistas y después habla de los pastores y maestros, hermano. Aquí dice, hermano, que lo primero que Dios instituyó en la iglesia fueron apóstoles. Cuando usted va a Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero el punto aquí, hermano, que yo quiero que usted entienda, que lo primero que el Señor instituye en la iglesia son los apóstoles. Lo primero que el Señor trae fuera o envía fuera son los apóstoles. Lo primero que Él pone en la iglesia, y esa es la palabra, por eso empecé definiéndole la palabra apostello, y apostello quiere decir yo envío, yo pongo, yo puse o he puesto. Lo primero en la iglesia fueron los apóstoles. Quiere decir, hermano, que en la definición de la palabra nosotros tenemos la función de los hombres que han sido postulados con este nombre. Originalmente el título de apóstoles los recibieron, hermano, los 12 y Pablo. Quiere decir, hermano, que en la era apostólica o la era de la iglesia, nadie más de la iglesia, hermano, nadie más de la iglesia se postuló con este título. En el libro de Apocalipsis usted escucha y lee que dice que la iglesia, una de esas 7 iglesias en Apocalipsis, probó a los llamados ser apóstoles y lo encontró falso. Porque excepto a los 12 apóstoles y a Pablo, no se le encajó, hermano. Solamente a ellos se le encajó, se le puso este nombre con exclusividad. Solo a ellos. Este nombre es con exclusividad a ellos. Ahora, el nombre o la palabra era existente en el tiempo de Cristo y antes del tiempo de Cristo, como nosotros vamos a ver. No es una palabra que Cristo se inventa, hermano. No es una palabra que Cristo se saca del bolsillo y le dice: yo le voy a poner a usted el nombre de apóstoles. Es una palabra existente en el tiempo de Cristo. Hay otro término, oiga bien, hay otro término, y ese término es pempo. Parece un nombre. Por cierto, allá en mi barrio, hermano, había un muchacho que tenía por sobrenombre y le decíamos Pempo. Ese nombre, hermano, esa palabra Pempo es otro verbo que significa enviar, que involucra la idea de ser enviado con el propósito especial o con una autoridad especial. Ese verbo Pempo se utilizó, hermano, en el tiempo de Heródoto. El término griego se utilizaba para referirse, ese término, hermano, Pempo, se utilizaba para referirse, por eso no se le aplica a los apóstoles este término. Porque en principio el término, hermano, Pempo, cuando se utilizaba para referirse a un barco o a una flota de barcos. Más tarde designó una factura. Usted piensa que el comercio de ahora,
y que se extendían y que se extienden factura ahora, no, hermano. El comercio es más viejo que usted y que yo. Y desde sus inicios siempre se han entrado en términos de acuerdo y de factura por escrito. Entonces esa palabra PEMPO, hermano, designaba a un barco, una flota de barcos, con el propósito especial o con la autoridad oficial. El mismo término también se designó a una factura, a un recibo o a un pasaporte. La palabra PEMPO. Todo esto después del siglo V antes de Cristo y después de ese gran filósofo griego, Heródoto. Quiere decir, hermano, en esta definición, nosotros tenemos una definición que se utilizaba antes de Cristo y que la palabra apóstol, hermano, también es mucho más antigua que la existencia física de Cristo en la tierra. Cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 13, en el verso 16 del libro de Juan, mire lo que Juan dice. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que quien lo envió. Ahora usted puede decirme, hermano, ¿y de qué está hablando a esto? Usted puede aplicárselo ahora mismo a los discípulos cuando son enviados por su Señor, que es el Señor Cristo, o se lo puede aplicar a Cristo como el enviado de Dios a los hombres. Y Cristo, hermano, como el enviado de Dios a los hombres, no es mayor que quien lo envió. Le dice, hermano, ¿y cómo se come esto si Cristo es también Dios? Acuérdese, hermano, que Cristo tiene lo que se llama en teología una doble dicotomía, que es 100% Dios o 100% hombre. Entonces, la palabra, hermano, en Juan se transcribe, no se transcribe, sino que se traduce esa palabra enviado. En este sentido, Cristo es el apóstol de Dios. Y usted puede decirme, ¿y cómo es que Cristo es el apóstol de Dios? No, porque Cristo es el enviado de Dios. Y como la palabra apóstol significa enviar o poner fuera, Cristo, hermano, es el enviado de Dios. Cuando usted va a Lucas, capítulo 11, verso 49, y a Hebreo 3:1, mire lo que dice lo que dice el escritor, en este caso Lucas, y lo que dice el escritor de Hebreo, que para nosotros, hermano, es desconocido. Algunos piensan que lo escribió Pablo, otros piensan que lo escribió Lucas por la influencia paulina que aparece allí en el libro de los Hebreos, y otros piensan, hermano, que por los rituales sacerdotales en los cuales se desarrolla el libro de Hebreos, lo escribió Bernabé. Ahora bien, cualquiera de ellos que lo haya escrito, mire lo que dice. Dios primero dice, hermano, en Lucas capítulo 11, verso 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo. Es como si yo dijera, Dios en su sabiduría dijo. Aquí Lucas dice, por eso la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Ahora, los profetas ya nosotros lo conocimos. El último profeta del orden de lo que viene en el primer testamento o antiguo testamento, como algunos prefieren llamarle, llegaron hasta Juan en ese orden de profecía. Porque los profetas que aparecen en el Nuevo Testamento no siguen el orden de Juan. Tienen otro orden porque son lo que han de desarrollar la doctrina y el fundamento de la iglesia en el Segundo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ellos, hermanos, van a traer la revelación o la iluminación de lo que tanto los profetas escribieron en el Primer Testamento, como lo de lo que la Torá dice en sus aspectos generales, proféticos, o los salmos hablando de Cristo. Ellos iban a traer esa revelación.
Ahora, en Hebreo, capítulo 3, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Yo quiero detenerme aquí, hermano, porque si usted piensa que usted es cualquier cosa, si usted piensa que usted es un aborto de la naturaleza, si usted piensa que el llamamiento suyo es un llamamiento cualquiera al servicio del evangelio, en esta mañana yo quiero que usted entienda, hermano, que usted ha sido llamado a la verdad del evangelio con un llamamiento sublime, con un llamamiento excelso de parte del mismo creador suyo. Usted, hermano, ha sido llamado por su creador, por un llamamiento celestial. El hombre no puede venir a Cristo sin ese efecto de ese llamamiento celestial. Ahora, el autor de los Hebreos dice, hermano, después que él aclara que nosotros somos sus hermanos, que nosotros somos partícipes de ese llamamiento celestial, ahora dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiere decir que el autor de los Hebreos, hermano, está confirmando lo que Jesús ya había dicho, de que él había sido enviado del Padre. Y la palabra que se le aplica a Cristo, hermano, es la palabra apóstol, enviado del Padre. Por eso Jesús dijo que el que es enviado no es mayor que su Señor. Ahora bien, hermano, aquí tenemos la confirmación de que Cristo es el apóstol de nuestra vida, es el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. También, hermano, da por sentado que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora te dice, ¿y qué tiene que ver, hermano, aquí el sacerdote? Porque el sacerdocio, hermano, es el intermediario entre Dios y los hombres. Quien tenía la facultad de mediar entre los pecados del pueblo de Israel fue precisamente ese sacerdote o esa orden sacerdotal que nace, hermano, de los hijos de Leví. Y en Aarón, hermano, ocupan esa línea del sumo sacerdocio, que son, hermano, los que van a sacrificar los corderos o las aves o a ofrecer los sacrificios para perdón de los pecados. Entonces en Cristo nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote, quien es, hermano, quien asume la responsabilidad de representarnos a nosotros ante Dios y de interceder por nosotros ante el Padre. En Cristo, entonces, hermano, tenemos todos los dones que usted encuentra en las Sagradas Escrituras, están representados en Cristo. Ahora te dice, hermano, ¿cómo es esto? Sí, hermano, Cristo, lo primero que fue un apóstol. ¿Está conmigo? Porque ha sido enviado. Lo primero fue un apóstol. Luego fue un profeta. Después fue un evangelista. Y apareció, hermano, anunciando el mismo mensaje que Juan empezó. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, hermano, en el concepto de evangelista, Cristo, hermano, aunque sí entró en la sinagoga, aunque sí entró al templo a predicarle a las multitudes allí, hermano, Cristo desarrolla su ministerio evangelístico, hermano, con respecto al pueblo. Los evangelistas, vuelvo y digo, hermano, no han sido diseñados por Dios para predicarle a la iglesia. Los evangelistas han sido diseñados y el ministerio y el don de evangelista ha sido dado específicamente para que tratara, hermano, con los inconversos. Y eso nosotros lo vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Cuando a Felipe se le denomina el evangelista, porque Felipe, hermano, no va de sinagoga en sinagoga. Felipe va, hermano, a las multitudes y predica a las multitudes, como también predica a individuos solo. Y tenemos el caso del etíope. Entonces los evangelistas, hermano, han sido diseñados para predicarle a los inconversos o a aquellos que están lejos de la ley de Dios. Cristo, hermano, cumple en sí
este ministerio. También es pastor. Fue él quien dijo en Juan 10:10, el pastor da su vida por las ovejas. Cristo se identifica como el buen pastor. Entonces, hermano, tiene la otra cualidad que es maestro. No fue al mismo Cristo quien le dijeron, este habla como quien tiene autoridad, porque habla de una forma distinta a lo que los escribas y los fariseos están acostumbrados a decir. Cristo, hermano, no le explicaba la ley, sino que le explicaba el espíritu de la ley, que es el espíritu de la misericordia. Entonces, Cristo, hermano, en cuanto a estos ministerios fundante y consolidante, tenemos dos ministerios fundantes, hermano, que son apóstoles y profetas. Luego tenemos tres ministerios consolidantes, que son los evangelistas, los pastores y los maestros. Los evangelistas que se encargan de evangelizar al mundo masivamente. Los pastores que se encargan, hermano, de cuidar el rebaño. Y los maestros que se encargan de alimentar al rebaño con las enseñanzas de la palabra de Dios. No quiere dejar dicho, hermano, que el pastor, aunque la Biblia lo da por sentado, que el pastor puede ser pastor y también tener el don de maestro. Entonces, hermano, tenemos en Cristo, hermano, todos estos ministerios. Por eso he dicho una y otra vez que todos los dones que se han sido dados a la iglesia, hermano, representan la esencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, mis hermanos, por esa razón dio todos estos dones, porque él sabía que nosotros necesitaríamos todos estos dones para poder funcionar como iglesia. Ahora, hay dos de esos dones que voy a reiterar mediante esta predicación que no son existentes en el día de hoy. No son existentes, que es el don de profecía y es el don del apostolado. Esos dos dones, hermano, desaparecieron con la era apostólica. Ahora, aplicamos el término apóstoles o apóstolos, derivado de apostello, enviado o despachar, poner aparte o fuera, yo envío y yo pongo. Los discípulos, miembros del grupo de los 12 de Jesucristo, fueron seleccionados, hermano, por Jesucristo para ser de manera especial sus compañeros constantes y los pregoneros iniciales del mensaje del reino. Aquí viene la importancia, hermano, del apostolado. Aquí viene la importancia de ellos, que es el legado que el Señor le deja a ellos. Entre la multitud, hermano, Cristo no tenía 12 discípulos, y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús no tenía 12 discípulos, hermano, Jesús tenía multitud de discípulos, pero escogió 12 de ellos. No lo escogió a todos, escogió 12 de ellos, para que ellos pudieran seguir el legado que Cristo iba a poner sobre sus hombros. Ahora, cuando nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 6, 12 al 14, la Biblia, que es nuestro manual, hermano, de conducta, nuestro manual de fe y nuestro manual de guía, nos dice allí, en aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga bien lo que yo le voy a decir. Antes de usted tomar cualquier decisión que pueda marcar el curso de su vida o cualquier decisión, por irrelevante que sea, intente por todos los medios, hermano, presentar a Dios lo que usted ha de hacer. Ese es un ejemplo que la Biblia nos enseña. Jesús, hermano, duró toda la noche, no porque él no sabía quién él iba a elegir. No era porque él no sabía, hermano. Es porque Cristo, hermano, le está dando ejemplo a ellos y a nosotros de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria. Nuestra relación con Dios depende, hermano, de los momentos de intimidad que nosotros tengamos con Dios. Esto no es una relación a distancia, es una relación personal de tú a tú. Sí, Dios está en el cielo, pero Dios está dentro de mí, hermano.
Dios está a mi alrededor. Su presencia me sigue a todos los lados. Mi relación con Dios, hermano, debe ser una relación continua. No puede ser interrumpida por causa del pecado. Y si va a tomar cualquier decisión que usted vaya a tomar, hermano, por sencilla que a usted le parezca, intente orar a Dios y buscar la dirección de Dios para que el Señor lo ponga en sintonía consigo mismo. Ahora, el evangelista Lucas, el escritor Lucas, este gran historiador, nos dice en el verso 13, y cuando era de día, porque duró toda la noche orando, hermano. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Los grandes ministerios que nosotros hemos visto a través de la historia han sido hombres que han sido hombres de oración y de estudio de la palabra. Los grandes ministerios que nosotros hemos tenido han sido hombres y mujeres de grande oración y perseverancia, hermano, en la oración y en el estudio de la palabra. Una cosa no la podemos divorciar de la otra. Una, o se convierte en un eufórico fanático, hermano, en cuanto a la oración se refiere, porque se divorcia totalmente de la palabra de Dios, que es la guía que lo va a dirigir a usted a cómo orar, por qué orar. Y cuando usted se divorcia de las escrituras, entonces, hermano, cae en un extremo de espiritualizar todo. Todo lo espiritualiza. Todo lo espiritualiza. Y esos, hermanos, extremos son peligrosos. Ahora, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Oiga bien, ¿a quiénes llamó? A sus discípulos. Llamó a sus discípulos. ¿Cuánto? 12. No, hermano, no llamó 12. Llamó a sus discípulos. Y escogió a 12 de... ¿A cuánto llamó? A 12. No, hermano. A todos. Llamó a sus discípulos. Podían ser 100, podían ser 40, 50, 30, podían ser 80, podían ser 15. Pero ahora lo llamó a todos. Vengan acá. Eran 570. Oiga bien, lo llamó a todos ellos y le dijo, vengan para acá, reúnanse conmigo. Tengo una noticia que darle. Y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Ahora cambia la función. Un discípulo es el que sigue la disciplina de un maestro. No es que ellos iban a dejar de ser discípulos. Ellos iban a seguir siendo discípulos. Porque iban a seguir recibiendo las enseñanzas de su maestro. Pero ahora le dio un grado más sobre los otros. Y le llamó apóstoles. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Es enviado, es puesto fuera. Ahora Jesús lo va a enviar a ellos. Jesús lo va a comisionar con su propia autoridad para que ellos desempeñen la labor que él le iba a comisionar. Y en el verso 14 nos da, hermano, los nombres de estos 12. ¿Por qué no nos dio el nombre de todos los discípulos que habían allí? ¿Por qué Lucas no recogió eso, hermano? Porque para Lucas era irrelevante. Ahora, ¿qué era lo relevante para Lucas? Para Lucas era relevante certificar que los 12 que Jesús había escogido y que lo había designado como usted quiera llamarlo. Algunos dicen que eran las escoltas de Jesús. No, no eran escoltas de Jesús, hermano. Aunque sí andaban con Jesús por todos los lados. Eran las personas que Jesús había designado, hermano, para que siguieran su ministerio después de él. Ahora, Lucas, como gran historiador, nos dice, los 12 que él eligió y que le puso el nombre de apóstoles, registró su nombre y dijo, Simón, a quien llamaban Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, que también eran hermanos, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, que tenía por sobrenombre Tadeo. Cuando usted va a Mateo 10, usted encuentra que dice aquí Jacobo, por sobrenombre Tadeo, y es este mismo Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas el Cariote, que llegó a ser
el traidor. Ahí están, hermanos, los nombres de los 12 que Jesús eligió para que fueran sus apóstoles. ¿Qué le dio Jesús como forma distintiva a ellos? Porque yo voy a ser tu apóstol, soy tu seguidor, soy tu discípulo. Ahora, si tú me estás dando, hermano, aquí se usa, por ejemplo, a nivel comercial, cuando usted entra como un simple trabajador a una empresa, usted es un simple trabajador. Y cuando lo ponen de jefe, se lo hacen saber a los demás y le suben el sueldo también. Y cuando lo ponen de forma o de supervisor, muchas veces le dan una etiqueta que de lejos se ve la etiqueta, hermano, y el nombre suyo, distintivo de que usted es el supervisor de ahí. Ahora Jesús tiene que hacer una distinción con esto. ¿Qué fue lo que Jesús le dio a ellos para hacerlo distinguir del resto de sus discípulos? Vamos a Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda dolencia. Ahora, hermano, usted dice, no, pero eso se lo dio a los 70. El problema de los 70, hermano, es que usted solamente tiene dos hechos. Cuando Jesús envía a los 70, a los 12 con los 70 a predicar, y luego uno de los discípulos, hermano, tiempo después, encontró a otro predicando en el nombre de Cristo y echando fuera demonios en el nombre de Cristo, y ellos se lo prohibieron. A donde Jesús le dice, espérate un momento, lo que no son contra ustedes, de ustedes son. Déjalo. La obra que él está haciendo no es mala, déjalo. Con excepción de esos dos hechos, lo que se registra, hermano, en las Sagradas Escrituras, que tenían el poder de echar fuera los espíritus inmundos y que tenían el poder, hermano, de sanar las enfermedades y toda dolencia, eran lo que Cristo había designado como apóstoles. La obra de los apóstoles es única e irrepetible. Ellos sirvieron de enlace entre el Señor resucitado y los demás que habían de creer en Cristo. Aquí viene la importancia, hermano, de Jesús haber elegido esos 12. Viene la importancia de Jesús haberlo delegado como apóstoles. La primera importancia, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí o no? Segundo, le dio la autoridad para sanar toda enfermedad. ¿Sí o no? Y segundo, para curar toda dolencia. Eso es lo que dice Mateo 10:1. Ahora, la segunda importancia de lo que tiene que ver con el apostolado, hermano, está en Juan 17:20. Ahí la importancia del apostolado. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por cuál es esto? Por estos 12. Sino también por lo que han de creer en mí por su palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de los apóstoles, hermano. Otros habrían de creer en Cristo porque ellos iban a ser los testigos potenciales, hermano, y los testigos presenciales de la resurrección, de la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo. Entonces, sobre el testimonio de los apóstoles, en base a la muerte y la resurrección de Cristo, otros habrían de creer en el evangelio. Y esos otros, hermanos, se ha extendido hasta nosotros. Hoy nosotros creemos, hermano, en la verdad del evangelio, en que Cristo resucitó. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dirigió a esos apóstoles a escribir, hermano, hasta tal forma que llegue hasta nosotros. Leemos la Biblia y nos enriquecemos, hermano, de los hechos, tanto históricos como literarios que hay allí, porque hombres que el Señor eligió pudieron, hermano, escribir para nosotros. ¿Escribir qué? Escribir los hechos
que pasaron tanto en presencia de Cristo como después de que Cristo estuvo ausente físicamente. La obra apostólica continúa con nosotros en el día de hoy a través del canon del Segundo Testamento, que por esa razón se le denomina, hermano, fe y doctrina apostólica. Todos los credos que la iglesia pueda tener están basados, hermano, en el credo apostólico, o en la doctrina apostólica, o en la fe apostólica. La fe, hermano, en las escrituras, en el evangelio en Primera de Juan y en Timoteo, no es una fe de creer. Cuando le habla a usted de la fe, le está hablando, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros saber en el contexto que hay o se encaja cada palabra para nosotros entender de qué se está hablando. Cuando dice que debemos presentar, hermano, argumentos sobre nuestra fe, no le está hablando de que si usted cree o no cree. Le está hablando, hermano, de una evidencia bíblica, de lo que la palabra de Dios dice. Esos son los argumentos que nosotros debemos presentar. ¿A quién va usted a convencer por su testimonio? Usted no va a convencer a nadie por su testimonio. Usted va a actuar, hermano, con las personas y a interactuar con ellos por lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice. Eso es un argumento de fe. Lo que la Biblia dice, porque usted lo está creyendo, usted lo está predicando y usted está sabiendo que lo que la Biblia dice puede cambiar y transformar la vida de un hombre. Es la Biblia que lo dice, no soy yo. Y cuando Dios habla, los hombres callan, porque está hablando la autoridad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y estos hombres, hermanos, Dios lo invirtió de ese poder precisamente para que pudieran escribir esos hechos que Dios hizo a través de ellos y nosotros poderlo conocer al día de hoy, poder estar hablando de ellos como nosotros lo estamos hablando. Es interesante notar que la palabra apóstolos aparece 79 veces en el Segundo Testamento o en el Nuevo Testamento, y que de ellas 68 se hallan en los escritos de Pablo y Lucas. Acuérdense que Lucas escribió 2 libros. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió los Hechos de los Apóstoles. Y de las 79 palabras que aparecen sobre el apostolado, aparecen solamente en los escritos de Pablo, que escribió 13 cartas, y en 2 de los escritos de Lucas, que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Mientras que en el Evangelio de Juan, donde se especifica más claramente el papel particular de los apóstoles después de la muerte de Cristo. Cuando usted va a Juan, hermano, capítulo 17, verso 18, yo quiero que usted siga el hilo de lo que yo le estoy diciendo, para que no se divorcie de la palabra de Dios. No le estoy hablando aquí por argumentación de lo que yo pienso, le estoy hablando por lo que la palabra de Dios dice. En Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste a mí. ¿De qué está hablando Jesús? De que él era un apóstol, de que él era un enviado. Como tú me enviaste así me enviaste al mundo, así los envío al mundo. Jesús ahora, a esos 12, le está poniendo esa etiqueta de apóstoles para poder ser enviado al mundo. En Juan capítulo 20, verso 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. ¿De qué Jesús está hablando? De que Jesús de forma corporal, hermano, está enviando a estos 12. Y que de forma extensiva, por los escritos de ellos, también nos está enviando a nosotros. Quiere decir, hermano, que la relación de los apóstoles fue una relación tan estrecha y única que es irrepetible en las Sagradas Escrituras y es irrepetible en la historia. ¿Sabe por qué es irrepetible? Porque Cristo no va a volver a nacer, hermano. Cristo no va a volver a escoger a más apóstoles, porque ya escogió a 12. No existen más apóstoles que los apóstoles, hermano, que el Señor puso como medio fundante para fundamentar la doctrina y desarrollar la doctrina por la que nosotros hemos de creer. Ahora usted me va a preguntar: hermano, ¿y existen más apóstoles? Eso yo se lo voy a decir, hermano, más adelante. ¿Cuáles son los apóstoles que existen y en qué término existen según la palabra de Dios?
Pero estos 12 son únicos en su clase. Nadie se puede comparar con ellos. Y he visto por ahí, hermano, a ciertos apóstoles, denominados apóstoles del presente, diciendo, hermano, que Pablo murió pobre porque Pablo no entendió la revelación de Dios. Pero estos se denominan apóstoles. Y oiga lo que están diciendo, que Pablo murió pobre porque Pablo no entendió, como apóstol de Jesucristo, no entendió la revelación de Dios. O sea que los denominados, muchos de los denominados apóstoles de hoy, lo que están es torciendo las escrituras y haciendo mercadería de la iglesia, de la ignorancia de la iglesia. Eso es lo que están haciendo muchos apóstoles hoy en día. Entonces, según Jesús, el Espíritu Santo les recordaría las palabras que Jesús le había hablado. Hermano, ¿y qué hay entre los apóstoles y nosotros? El Espíritu Santo me va a acordar a mí las cosas. Sí, hermano, se lo va a acordar, pero no en el mismo atenuante de esto. Ellos no tenían el canon de las escrituras, usted lo tiene. Oiga lo que yo le estoy diciendo, mira la diferencia que hay entre esos apóstoles y nosotros. ¿Por qué Jesús le dijo esa palabra a ellos? No se le está diciendo a usted ni me la está diciendo a mí, se la está diciendo a ellos. Y la importancia de decírselo a ellos, hermano, era que toda la vivencia que ellos habían tenido con Jesús, hermano, cuando usted deja las cosas a sus impresiones, llega un momento en que a usted se le olvida hasta el apellido suyo. Llega un momento en que se le olvida hasta la edad y la fecha de nacimiento. Y llega un momento en que la mente se siente tan nublada o se siente uno tan frustrado que se le olvidan ciertos hechos, hermano. Por eso Jesús le dice que el Espíritu le iba a recordar todas las cosas que él le había hablado. A ellos, no a nosotros. Y yo le voy a explicar eso por qué, hermano. Les enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad. Le hará saber todas las cosas que han de venir. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acuérdese de eso. La iglesia se mueve bajo el nombre y la autoridad de Cristo. Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. Ahora yo le pregunto, hermano, y le voy a explicar por qué esa función del Espíritu no está tan determinada con nosotros como lo estuvo tan determinada con los apóstoles. Porque ellos vivieron 3 años con Jesús, experiencia tras experiencia, vivencia tras vivencia. Y habían cosas, hermanos, que ellos iban a recordar, y habían cosas que quizás no fueran tan esenciales para la vida de la iglesia, que al Espíritu no le interesaba que ellos las registraran. Por eso, hermano, el Espíritu Santo les recuerda a ellos todos los hechos con respecto a la vivencia y doctrina que Cristo quería que nosotros conociéramos. Hoy, el Espíritu Santo puede actuar, hermano, como una forma reflexiva en usted. ¿Y cuál es la diferencia? Usted tiene todos los hechos escritos. Todos los hechos están escritos. Toda la verdad con respecto a Cristo, lo que vivieron los apóstoles, cómo se desarrolla la doctrina, hermano, están escritas para que usted la lea, la investigue, la devore, hermano, la digiera, se nutra de ella. Y usted la tiene aquí en papel, hermano, constantemente. Si no se acuerda de algo, escríbalo y péguelo a la pared. Cómprese una grabadora. Utilice el teléfono, hermano, para grabar los versículos y que usted mismo se escuche. Tiene los medios para hacerlo. Los apóstoles no poseían, hermano, los aparatos que tenemos hoy. Cuanto poseían pluma y papel. Y en pluma y papel escribieron todos estos hechos. Hoy tenemos, hermano, cantidad de recursos en nuestras manos para poder, hermano, recordar las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos por un medio o por otro. Pero sí, hermano, nos aprendemos todo. Pero cuando se nos habla de la Biblia, ahí no. Es que se me olvidan. Es como a una hermana, yo le pregunté que si sabe cuánto 0 tiene un 100, y un 50, y un 20, y un 10,
y un 5 y me respondió correctamente toda la pregunta, hermano. Pudo identificar claramente todos los billetes que hay aquí, hermano, en Estados Unidos y cuántos ceros tienen. Entonces, hermano, con esa misma importancia y significancia que nosotros le damos al billete y al dinero, debemos, hermano, con mayor actitud presentárselo a la palabra de Dios. Sea un experto en la palabra de Dios. Sea un neófito, hermano, en cosas del mundo que no interesan o que pueden tener su importancia, pero tienen una importancia secundaria. Pero sea un experto en la palabra de Dios. Aunque no sepa el significado de los versículos, conviértase, hermano, en un gran poseedor del conocimiento de la palabra de Dios, aunque sean dentro de los aspectos textuales, que usted sepa dónde está cada verso y que cada verso se pueda acoger, hermano, a lo que usted pueda hablar. Entonces de ahí la importancia de que el Espíritu Santo pudiera actuar en la mano, en la vida de estos creyentes, de estos discípulos, para acordarle todos los hechos que Jesús le había hablado a ellos. No a usted, a ellos. Usted lo tiene escrito para subrayarlo, para escribirlo, para, hermano, grabarlo, para tirarle fotos y andar con ella. Y en vez de estar mirando el Facebook, hermano, y todas las payasadas que aparecen en el Facebook, póngase y escríbale y hágale foto a todos los textos bíblicos, hermano, y repáselo uno por uno. Y su alma y su espíritu se van a nutrir de la palabra de Dios de tal forma que la carne se le hará difícil dominarlo. Pero si no nos ejercitamos en las cosas espirituales, ¡ay de usted! Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero nosotros los cristianos, hermanos, tenemos la Biblia como si fuera mentira. ¿Usted sabe por qué la tenemos como si fuera mentira? Porque no nos interesa su contenido. Porque la leemos poco, porque le damos poca importancia, porque no sabemos dónde la tiramos cuando salimos del culto, no sabemos dónde la ponemos cuando salimos del culto. Cuando vamos inclusive a la iglesia, se nos olvida en la casa, entonces ¿a qué viene a la iglesia? Viene con un aparato electrónico, una casita bíblica. Usted es un cristiano del 3 al 4, hermano. La palabra de Dios es para que usted ande con ella, su Biblia. Hoy se dañó la tecnología, no tengo Biblia, pero no se sabe un texto bíblico. ¿Entienden de lo que le estoy hablando, hermano? Ahora, santifícalo en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad por la que nosotros debemos vivir. Debemos estar, hermano, constante y sonante por ella. Ella es la verdad. Por lo tanto, las enseñanzas de los apóstoles son la norma de fe, conducta, doctrina y vida de la iglesia. Cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos, mire lo que dice el evangelista Lucas, el historiador Lucas. Y perseveraban en la doctrina, hermano, de los apóstoles, en la comunión uno con otro y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero todos ellos, hermano, la iglesia constante estaba bajo la autoridad y la enseñanza de la doctrina apostólica, porque eran, hermano, los delegados de parte del Señor para poder desarrollar, poder explicar, hermano, con exactitud la doctrina apostólica. Pablo, hermano, da el primer lugar a los apóstoles en los que son dados a la iglesia. Cuando usted va a 1 Corintios 12, 28, dice, hermano, capítulo 4, verso 11, dice que lo primero que constituyó en la iglesia son los apóstoles. Y dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Efesios 2, 20. Mire la importancia del apostolado. En Gálatas capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, dice, hermano, reconociendo la gracia que me ha sido dada. Escuche, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados por la iglesia como columnas, porque en ello, hermano, estaba reposando la delegación del apostolado que Dios le había dado. En ello nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la
circuncisión. Ahora bien, hermano, y voy casi a concluir, hermano, con esto. Jesús anunció que los apóstoles serán jueces en el juicio o en la era mesiánica. Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a la tribu de Israel. Quiere decir, hermano, que Jesús no solamente eligió esos 12, Jesús no solamente le dio autoridad a esos 12, Jesús no solamente, hermano, le dio la delegación de predicar y poner el fundamento de la iglesia, sino que le dio el reconocimiento y la delegación de que cuando Él se siente en el tiempo de la era mesiánica, ellos se van a sentar juntamente en 12 tronos y juzgarán a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Yo no le voy a hablar del número 12 como aspecto de gobierno. Lo que le estoy diciendo, hermano, que fuera de esa esencia primordial de esos apóstoles no existen. Ni van a existir, hermano, en la era de la iglesia, ni en el tiempo de la iglesia, otros apóstoles como lo fueron ellos, en su forma excepcional. En el libro de Apocalipsis declara que su nombre, oiga bien, que su nombre estarán grabados en los cimientos del muro de la ciudad. Yo no sé, hermano, de la enfermedad o epidemia de los apóstoles que hay ahora, si esos nombres van a ser grabados en los cimientos de la ciudad, pero la Biblia me dice que van a ser los 12 nombres de los apóstoles, excepto el de Judas. Van a ser grabados en los cimientos de la ciudad. Apocalipsis capítulo 21, verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 columnas, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No existe, hermano, ni van a existir más apóstoles. Y no existe más muro para que se escriban los nombres de la enfermedad o epidemia que hay ahora mismo del apostolista, como le dice Aldulcín. Es una enfermedad que hay, hermano, actualmente. Entonces, damos gracias al Señor, hermano, en esta mañana. Porque somos y estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Ahora, hermano, escúcheme, para el próximo domingo vamos a seguir, hermano, con este tema sobre el apostolado. Y yo espero que usted tenga la gracia de poder escuchar continuamente este sermón hasta que lleguemos el domingo, para que usted vaya entendiendo la importancia del apostolado y no se deje engañar por la cantidad de falsos apóstoles que existen hoy, que están, hermano, ostentando un título con la intención de enseñorearse de la iglesia de Cristo y de convertir, hermano, los aspectos de fe en aspectos de ganancia deshonesta. Le recordamos a nuestros oyentes, a nuestros hermanos, que nos pueden encontrar en YouTube, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Van a encontrar varias iglesias, pero van a encontrar un logo redondo con las escrituras abiertas o la Biblia abierta, y debajo van a encontrar también Los de Berea. Puede cliquear allí, hermano, y va a encontrar todas las enseñanzas y sermones que nosotros estamos impartiendo desde nuestra congregación o de la congregación del Señor. Si quieres suscribirte, puedes darle a la campanita para que automáticamente te aparezcan los sermones cuando sean dados. Y puedes darle like también a los sermones. Puedes dejarnos también cualquier tipo de comentario que quieras hacernos o instruirnos, porque estamos abiertos, hermanos. Somos personas de mente abierta al conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos el conocimiento absoluto de la palabra de Dios, hermano. Podemos errar en algunas cosas. Y necesitamos, hermano, también la orientación de aquellos que son conocedores de la palabra de Dios. Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de
orientación o cualquier tipo de enseñanza o sugerencia que nos puedan hacer. Dios me le bendiga y Dios me le guarde en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Berea le saludan en el nombre poderoso del Señor Jesús.